Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. Los problemas de salud en un servicio de alimentos no solo se refieren a las ETAs. Las alergias son enfermedades que se pueden manifestar al ingerir un alimento con ciertas sustancias que generan reacción en personas sensibles. Estas reacciones llegan a ser peligrosas, incluso letales, si no se atienden de inmediato. Pero, ¿qué son las alergias? ¿Qué tan responsables somos de su manifestación? ¿Podemos prevenir la incidencia en nuestros establecimientos? En este episodio, hoy trataremos el tema de alergias alimentarias, que ha tomado mayor interés y preocupación en el sector. Acompáñanos en este episodio y haznos llegar tus comentarios. Recuerda que tu participación siempre aporta valor. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, hola. Qué gusto verlos de vuelta. Y bueno, hoy estamos en el episodio número 2 de la temporada 2. Esperamos que les haya gustado mucho el episodio 1, con nueva imagen, nos renovamos un poco, por ahí nos refrescamos, y lo que buscamos ahora es justamente ir tomando temas que tal vez no habíamos tocado en el episodio 1 o profundizar en algunos temas que tocamos en el episodio 1, ¿ok? Espero disfruten el episodio de hoy, ya escuchamos el intro, es alérgenos, y entonces, Juanito, ¿qué es un alérgeno? Bien, pues vamos de lleno al tema. Igual ya saben, esto es mesa abierta, todos podemos opinar. Muy brevemente les comento, ¿qué es una alergia? Una alergia como tal es una reacción autoinmune. Como tal, es una reacción que tiene nuestro cuerpo derivado a que tenemos contacto con una sustancia que activa nuestro sistema inmunológico, pero de manera desordenada. Y lo que va a generar en este caso es que esa reacción inmune se le llama autoinmune, porque el blanco o el objetivo del sistema inmunológico son los propios tejidos del cuerpo. Esto de manera inicial se da cuando uno, de niño, por ejemplo, sugieren los textos, está en contacto con algunas sustancias que son consideradas alérgenos, el famosísimo polen, el polvo y otras situaciones. Esto puede generar que el sistema inmunológico genere cierto tipo de anticuerpos que son los responsables de esta cadena de reacciones que nos van a llevar a la alergia. Pero teniendo este primer contacto con sustancias alérgicas o alérgenos, así es como los vamos a denominar, alérgenos, luego vamos a comer y nos vamos a enfrentar a una gran cantidad de alimentos y hay un factor común entre estas sustancias. Casi todas son proteínas o contienen proteínas. Okay. Y estas proteínas son las que nos van a generar el problema alérgico, la reacción. Van a hacer que nuestro sistema genere estos anticuerpos y que en ese momento seamos susceptibles. ¿Qué pasa entonces? Yo consumo un alimento, mi cuerpo tiene contacto con él, lo califica como un alérgeno. La siguiente vez que yo ingiera este alimento, cuando el cuerpo lo detecte, va a generar su ataque inmune, pero lo que va a hacer es empezar a atacar los tejidos de mis órganos. Y va a empezar con pequeñas irritaciones que van a irse incrementando hasta daños más severos. Aquí entonces vamos a tener muchas formas de reacciones alérgicas, siendo la más fuerte, la más grave, el shock anafiláctico. Este shock anafiláctico sí ya es algo que va a llevar a la persona a la convulsión, va a requerir una atención médica inmediata y es muy peligroso. Sí, claro. Bien, ¿qué iban a comentar? Juan, yo lo que quería preguntarte era, porque muchas veces cuando, ya lo veremos en la parte final cuando se definen controles y demás, ¿no? Pero a veces preguntan, oye, pero ¿en qué concentraciones tendríamos que poner o definir los límites críticos cuando determinas que sí es un punto a controlar en tu proceso? ¿Hay límites? ¿La realidad es que hay límites? No, porque va a depender de la susceptibilidad de la persona. Por ejemplo, pueden haber individuos que sean alérgicos, no sé, a la fresa. Pero que a lo mejor y fíjense que hablamos de fresas y no vamos a tener ahí una presencia importante de proteínas, pero bueno, vamos a tomar la fresa. Ahora,
una persona puede ingerir esto y tener algunas molestias, erupciones en la piel, alguna reacción ligera. Pero viene otra persona que de la misma manera es alérgica al mismo alimento y sin embargo cuando lo consume va a tener una reacción mucho más agresiva. Y a lo mejor comieron la misma cantidad, es más, probaron el mismo postre, pensemos que es un postre. Entonces, ambos comen, pero cada uno va a tener un nivel de intensidad distinto. ¿Por qué? Porque eso va a depender de las experiencias previas que la persona pudo haber tenido o no con el alérgeno. Hay unos que desde el principio, ¡pum!, se les dispara la histamina y otras sustancias en el cuerpo que generan esos shocks. Y hay otras que no. Entonces, es tan variable que no podemos nosotros hablar de niveles permisibles. Es hay o no hay. No hay opción. Porque tú no puedes determinar el nivel de tolerancia a un alérgeno que pueda tener cualquier persona que llegue a comer. Y No sé recordar si- un aspecto, se puede presentar esta alergia por 3 mecanismos, ¿no? El más común es la ingestión, es decir, cuando lo como, la inhalación de algunos polvos y el contacto, como bien lo mencionas, puede ser con la fresa, puede ser con algún durazno, con Exacto. alguna manzana. Alex, perdón, incluso ahorita que dijiste polvos, o sea, no sé si existan, no lo he buscado, pero una persona que sea alérgica, o a lo mejor sí, el tema del trigo, si está en contacto con la harina de trigo, si la huele, ¿ahí también hay bronca? Claro que sí, porque al final del día el organismo va a detectar esa traza, esa partícula, como un agente extraño y va a generar una reacción adversa. De hecho, es como trabaja el Solamente, polen, ¿no? exactamente igual que el polen, solamente los médicos, un alergólogo nos va a poder decir si padezco 1, 2 o 3 o más alergias a través de pruebas. Y también un detalle importante, aquí no va a haber de cantidades, todo lo vamos a mencionar como una traza. Dependiendo del sistema inmunológico de cada persona, esta reacción puede ser leve, moderada, severa o hasta la muerte. ¿De qué va a depender eso? Híjole. Del tiempo de reacción de cada sistema inmunológico. Es decir, yo puedo consumir un filete de pescado y no me puede dar esa reacción tal vez pasada 2 o 3 horas. Pero hay gente, los datos más escandalosos, y lo digo escandalosos porque son reportes de muertes en Inglaterra, en Estados Unidos, Híjole. es o por cacahuate o maní, y aquí es muy importante, hago un paréntesis, conocer los sinónimos de los ingredientes, productos o especias del tipo alérgeno, porque mucha gente dice cacahuate y te dan un sándwich de maní, no saben Que el cacahuate y maní sinónimo, es lo mismo. y la gente se ha muerto. Y hay ya leyes hasta en Inglaterra que se han modificado precisamente por estos detalles. Entonces, aquí el mecanismo de ingestión o la reacción va a depender mucho del sistema inmunológico y de la cantidad. Hay gente que con una tracita, es más, acaba de salir un reportaje, lo vamos a buscar, que le llamaron la muerte del beso, que una chica por utilizar un labial de cacahuate le dio un beso al novio y el novio era alérgico y falleció. ¡Pum! A ese nivel llega Lo mató. la reacción. Como la hiedra Lo venenosa. mató de Es amor. letal y es en cuestión de minutos u horas, dependiendo de sistema inmunológico de cada persona. Es decir, la proteína, algo que debemos de mencionar, pues todos los ingredientes o todas las alimentos alérgenos son inocuos, no nos van a hacer daño a toda la población, solo a un segmento, a un sector que tengan esa hipersensibilidad. Hay alérgenos que no todos son proteínas, ¿sí? Ejemplo, los sulfitos que son sintéticos, o el polen, o algunas frutas y vegetales que se llama el síndrome oral. ¿Por qué? Porque solamente nos van a llegar a adormecer, es decir, va a ser una alergia muy mínima, pero ya son indicios de que yo puedo ser susceptible, si sigo consumiendo esos alimentos, a presentar una reacción en cadena más severa, que puede ser desde un hinchazón, un enrojecimiento,
ya puedo llegar a comprometer varios sistemas, como el digestivo, una diarrea, el circulatorio, las ronchas, el respiratorio, que es el más complicado cuando empiezo con una crisis asmática o ya cardiovascular, cuando ya se da un choque anafiláctico que puede llegar hasta la muerte. Hasta la muerte, es correcto. Y aquí yo creo que vale la pena también resaltar algo que no debemos perder de vista para lo que vamos a ver un poquito más adelante, es el hecho de la velocidad, que en algunos casos puede generarse al momento de que se presenta una reacción autoinmune o una reacción alérgica, y la gravedad. Pero por lo menos creo que hasta ahorita nos queda claro que su génesis es diferente, es muy difícil de determinar y puede que incluso nosotros ya seamos alérgicos a algo e incluso no lo sabemos. Eso también es un dato importante, porque hasta el momento yo te podría decir, yo no soy alérgico a nada. No lo sé. No lo sé y realmente lo que necesito es ir con un experto, que en este caso sería un alergólogo, que él, después de hacerme las pruebas pertinentes e interpretar los resultados, me diría, ¿sabes qué? Tú tiendes a ser alérgico a tal cosa. No lo sabemos. Ajá. Entonces, justamente aquí me gustaría agregar algo, porque es muy interesante lo que mencionas, porque puede que no se nos haya presentado, pero podemos tener la predisposición genética. Así o sea, es. si alguien de nuestra También. familia es alérgico a algo, cabe la posibilidad que nosotros dentro de nuestros genes también esté. Y esto se relaciona directamente también. Alex nos va a hablar como de los tipos de alérgenos que están declarados al día de hoy, digamos que a nivel universal. Pero también hay países o zonas o regiones en las cuales tienen declarados alérgenos de más que nosotros tal vez al día de hoy no los consideramos, o tienen menos, ¿no? O tienen diferentes. Exacto. Y esto también tiene que ver con la genética. Obviamente la genética de una zona, pues no es que sea específica, pero digamos que sí es diferente tal vez a la genética que hay en Asia, a la genética que tenemos nosotros los americanos, ¿no? Entonces Claro. los alérgenos pueden ser diferentes. Vientos. Pues no sé, Alex, si quieras de una vez abordar ese tema y decirnos qué onda con esos alérgenos, cuáles son. Pues mira, normalmente aquí en México y Estados Unidos nos hablan del grupo de los 8 grandes, pero ya ese grupo ya se ha modificado. Por ejemplo, hoy Estados Unidos, ya el 1 de enero, ya declaró a los granos de sésamo o al ajonjolí como su 9º alérgeno. Y en México ya desde hace 2 años con las normas de etiquetado, ya no son 8, ya son 10. Vamos a mencionar algunos de manera rápida, ¿no? ¿Cuál es los alérgenos más comunes? El gluten, ¿no? Que muchas veces aquí se llegan a presentar la enfermedad de los celiáticos, es decir, aquellos que son intolerantes, pero dentro de los gluten o harinas de trigo los vamos a poder encontrar en una gama de productos desde harinas procesadas, pastas, panes, cereales, galletas. Aquí es muy importante mencionar, la chef comentaba, de la avena. ¿La avena es libre de gluten por naturaleza? Sí, pero se considera alérgeno, ¿por qué? Por los campos donde se siembra, la maquinaria donde se cosecha y los hilos donde se almacena, se llegan a almacenar trigo o diferentes tipos de granos. Y ahí se da lo que vamos a conocer como un contacto cruzado. A diferencia del manejo higiénico, que hablamos de contaminaciones tanto física, química, biológica o cruzada, cuando vamos a hablar de estos ingredientes, productos o especies del tipo alérgeno, lo vamos a considerar como un contacto cruzado, que esta es una definición que el Códex acaba de introducir en 2020, bueno, aunque ya tenía por ahí algunos años, ¿no? Fíjate que ahí rápidamente te comento, es muy importante también la selección de proveedores y de sus productos. Y en ocasiones uno, si le busca, puede encontrar proveedores que en la etiqueta de su producto te establece una de dos, que está totalmente libre de alérgenos, que en su proceso llevan una línea exclusiva para este tipo de productos con el propósito de evitar esa contaminación. Y hay otros que también te advierten, este producto no es un alérgeno, pero se procesó y se empaquetó en equipos donde también se procesan otros alimentos y puede traer trazas de alérgenos, si te lo llegan a advertir. Entonces, se anticipa. Exacto, y esto nos va a llevar un poco a los controles que después vamos a comentar, porque a pesar de que uno diga, bueno, este alimento no es un alérgeno, de los que ahorita nos va a decir Alex,
De todos modos, tenemos o estamos obligados a leer las etiquetas para ver si hay alguna advertencia especial por parte del fabricante. Nada más. Y otra, rapidísimo. La parte del gluten es una sustancia que va a jugar en dos canchas, perdón. Va a jugar en dos canchas, la de las alergias y la de la intolerancia alimentaria, que la intolerancia es otra cosa totalmente distinta y que va a valer la pena tratarla en otro capítulo. Tan. Sigamos, Alex, porque nos falta una lista. Aquí algo que mencionas y es muy importante es los alérgenos encubiertos, ¿no? Y esos alérgenos, ¿dónde se van a presentar? Precisamente cuando yo desconozco el nombre o el sinónimo y el fabricante o no lo declara en su etiqueta o lo declara con el sinónimo. Y como yo estoy en México, digo, bueno, no sé qué es y lo paso a mi receta y por ahí puede derivar una alergia hacia ese grupo de personas susceptibles a la proteína o al alimento, ¿no? Como los altramuces. Los altramuces, exactamente, las habas, ¿no? Otro de los grupos muy importantes, y aquí en México hace 2 años se dio esa separación, y nosotros cometíamos ese grave error en decir pescados, mariscos y crustáceos es lo mismo. No, señores. Los crustáceos desde 2020 se separaron. ¿Cuáles serían? Todos aquellos que tengan concha o un exoesqueleto. Y aquí vamos a hablar de el camarón, la jaiba, cangrejo, langostinos. Camarón, neotión. ¿Sí? Y hay regiones muy específicas donde estos platillos se llegan a ocupar en diferentes presentaciones, aceites, harinas o deshidratados. Entonces también hay que revisar esas etiquetas. Otro de los alérgenos importantes es el huevo. Y en el huevo lo vamos a encontrar en muchas presentaciones, tanto fresco como líquido, como deshidratado, ¿no? Entonces hay que revisar nuestras etiquetas. Pescados. Ya, perdón, Alex, y ahorita que dijiste huevo, estoy recordando huevo etiquetas, albúmina, o sea... Exacto, es el sinónimo. Exacto, y cuántas personas leen albúmina y de pronto no saben que estamos hablando de la clara, ¿no? Exacto. Sí, ese es un muy buen ejemplo, chef, porque luego la gente dice, yo quiero un omelette solo de claras, pensando que no les va a ocasionar una alergia cuando es la proteína. Sí, caray, o los pasteles cubiertos con merengue. El merengue es base huevo y luego no lo piensan que es una crema, ¿no? Sí. Ok, sí, adelante. En pescados aquí en México vamos a tener una gran variedad desde atún, sardina, guachinango, según la región, pargo, dorado, marlin, sierra, mero, no sé, robalo, tilapia, trucha, salmón, bacalao, ¿no? Pero también las presentaciones pueden ir en subproductos como harinas de pescado, aceites, y no nos olvidemos del caviar, que es la hueva del pescado. Claro. Entonces, ojo con qué hueva. Exacto. Sí. O el masago, que es la hueva de pescado volador que se utiliza en el sushi, esa cosita naranja que tú ves por ahí. Muy bien, chef, ¿Estás viendo? Sí, exacto. Esa no me la sabía, chef. Y luego pensamos que el masago es un aderezo, ¿no? Y resulta que no lo conocíamos, chef. Sorpresa. El cacahuate o maní. Y aquí es un dato muy curioso, ¿no? Estados Unidos fue el principal promotor de este alimento y es el país número 1 en alergias por este producto. Y es una de las bases para el desayuno, ¿no? Ellos acostumbran mucho, los norteamericanos, el consumirlo en sus desayunos. Cacahuate entero, en subproductos, como mantequilla o en aceite. Y aquí estos aceites juegan un factor muy importante en las cocinas, sobre todo asiáticas. Al igual que la soja o la soya, que a lo mejor en México luego no estamos tan familiarizados, pero esta se puede presentar desde germinados, granos, las famosas salsas. Muchas veces la vamos a encontrar en la carne, ¿no? Como sustituto, carne de soya, leche de soya. Exacto. Que ahí también es interesante hablar cuando se hace fraude de alimentos y tú no estás enterado de que le están agregando soya y tal vez eres alérgico a la soya, ¿no? Pero tú estás considerando que estás comprando carne al 100%, ¿no? Por ahí hay un reportaje como el atún. Muy bueno del atún, exactamente, que no era la proteína al 100, traía trazas de soya, o más bien una cantidad de soya
De hecho, te declaran Muchas que es veces- como un 70% atún, 30% soya. Exacto. No. Otro de los más importantes que también este grupo es base de la dieta de todo el mundo, los lácteos, ¿no? Y aquí vamos a tener desde la leche líquida, leche deshidratada, el queso, sus productos como mantequilla, Crema. requesón, yogur, sueros de leche, que también luego se ocupan mucho en la producción de ciertos alimentos. Por eso es muy importante sinónimos O que los van a mismos, variar los de mismos una región a caseinatos, otra. ¿no? Exactamente. Que luego ¿Cuáles son esos, Sara? Son un subproducto, pero sirve para hacer quesos, digamos que es para hacer análogos de queso, no tal cual estás haciendo queso con la leche o la proteína de la leche, pero sí proviene, el caseinato sí proviene de alguna forma como de un subproducto lácteo, o sea, trae trazas de la proteína de la leche. Y eso ya es suficiente para que alguien... Puede ser suficiente para que alguien tenga una reacción. una reacción. Sí, jálate Sí. los pelos, chef. O sea, de verdad, sí, me agobia escuchar eso. Después de los lácteos, otro alérgeno muy importante son las nueces de árbol o frutos de cáscara. Y aquí pues vamos a tener una gran variedad desde la de Castilla, de la India, macadamia, pistache, almendra. Y ojo, los subproductos. Sabemos que la almendra es un fruto, pero por ahí encontramos en el mercado leche de almendra, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, hay que tener este detalle. Por ejemplo, La en malnotada. Asia, cada país determina el grupo o los alérgenos de acuerdo a condiciones geográficas o genéticas. El coco para los asiáticos se considera como un alérgeno y aquí en México no lo consideramos como una nuez, cuando es propiamente una nuez, entonces ahí en productos de pastelería debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Con la ralladura de coco, Sí. entre Ahí otras sí- cosas, la leche ahí- de coco. Ahí serían Porque como, el coco, bueno, la esencia. ¿Las Sí. esencias también podrían provocar? claro, porque trae trazas al final del día. Puede ser una extracción o un macerado para llegar a esa esencia. Al final del día quedan moléculas Es que estoy pequeñas. pensando en la cantidad de esencias, por ejemplo, que yo he usado y que muchos de nuestros amigos reposteros que están ahí escuchándonos, cuántas esencias no utilizamos, que muchas veces te dicen que son de origen natural y o sintético, pero pienso en las naturales, no sé si las sintéticas también tengan tanta responsabilidad, y las Claro que usamos sí. para todo, para Usted, todo. Qué usted espanto. comentaba, chef, la inhalación no nada más va a los polvos. Aquí entraría ese grupo de esencias, como por ejemplo una infusión de un anís estrella, la propia vainilla, que en ciertas regiones o a ciertas personas le llegan a ocasionar alguna alergia. ¿Cuál puede ser ese síntoma inmediato de esa alergia? El escurrimiento o el enrojecimiento, ¿no? Y muchas veces decimos pica. Ahí está, por ejemplo, la canela, ¿no? Que mucha gente puede también presentar esa reacción y no está clasificada en el grupo de los 8 grandes o en los 14 que maneja Europa, pero sí es importante identificar datos que las diferentes agencias van publicando de cómo se ha presentado este incremento y la lista de alérgenos crece. Normalmente se tienen reportados alrededor de 160 entre alimentos, ingredientes y especies del tipo alérgeno. Terror. Otro de los alérgenos también que debemos de tomar en cuenta es el apio. Y aquí lo vamos a encontrar pues, tanto en fresco, deshidratados, y hoy está muy de moda en bebidas, una de color rojo que se ocupa ahí para las cervezas que empieza con C, ¿no? Que trae hasta almeja. Entonces aquí es muy importante revisar etiquetas, porque en los bares hoy día se ocupa esta bebida o ocupo la varita para decorar ciertos Y en la productos. bebida. Pero Es la bueno, que- ahí, Es la que ahí el con cliente cla está y viendo, termina ¿no? con mato. Ajá, Sí, exacto. ajá, sí. Obvio. Oye, pero ahí finalmente el cliente está viendo que te ponen bueno, de entrada, pues es que si lo sabes, pues no lo pides, ¿no? O, bueno, es que ahí Es viene que mi no pregunta lo de sabes, base. chef. Muchas veces Precisamente no lo que se sabe. comentaba Alex al principio es eso, que muchas veces no lo sabemos. Y como no lo sabemos, pues no cuidamos ese pequeño detalle. Tristemente, para que lo sepamos, tenemos que ser alérgicos. Tenemos que a ese pasar, alimento. exacto. Tenemos que padecerlo para decir, Para apio, vivirlo. tengo que No. cuidarme del apio. Y puede que no seas alérgico. ¿Qué tal si tú vas a un restaurante de alitas y tú vas por unas alitas a las cuales
no sabes qué te va a pasar absolutamente si te lo comes, pero la guarnición trae el aderezo con apio y zanahoria, ¿no? Ándale, Tal vez no también. era lo que te esperabas. Y Tú querías solo tus alas, ¿no? No, de verdad que yo a la del apio no me la sabía, ¿eh? Eso sí acabo de aprender algo súper nuevo. Wow. Otro de los ingredientes alérgenos también es la mostaza, y aquí la vamos a tener desde la flor, como especia, como aderezo y como aceite. No, bueno. Entonces aquí es muy importante esos controles, sobre todo cuando llega alguna persona a nuestro restaurante o al centro de consumo o al hotel, decirlo, yo soy alérgico, por ejemplo, a los champiñones y no está considerado en este grupo. No. Pero como desarrollé esa alergia sensitiva, mi obligación es comentarlo y advertir, oye, no me vayas a servir una sopa de champiñón o una ensalada con una cama de champiñón porque o voy a poner Chucky, ¿no? Ahí me voy a transformar, ¿no? O puedo tener una reacción. Entonces es muy triste un episodio de alergia en un centro de consumo donde la gente está disfrutando y uno haga ahí una situación de emergencia, se transforme y puede llegar hasta la muerte. Otro alérgeno que ahorita ha surgido ha retomado fuerza porque desde Europa lleva años, es el sésamo o el ajonjolí. Como les mencionaba, Estados Unidos ya lo hizo oficial el 1 de enero como su noveno alérgeno. Y aquí puede ser el ajonjolí ya sea tostado, blanco, negro, y sus diferentes presentaciones como los aceites. Y aquí en México va a jugar un papel muy importante porque muchos de nuestros turistas extranjeros vienen a consumir mole, pipián o estofados. Estoy pensando en eso, exacto. Y más platillos, ¿no, chef? Que llevan ahí ajonjolí, que a lo mejor luego... exacto, o sea, hay galletas, las orillas de la pizza. El bollo de la hamburguesa. El bollo de la hamburguesa. Que yo creo que es fácil cuando lo puedes ver, ¿no? Pero cuando está, por ejemplo, en el mole, que ni siquiera, bueno, imagínate que yo, siendo mexicana, no sé todos los ingredientes, chorrocientos mil ingredientes que lleva un mole, ¿no? Tú solo llegas, te sientas y ves la pasta oscura y es lo que comes, pero no sabes a ciencia cierta, bueno, yo no lo sé, cuántos ingredientes tiene ese mole. Y entiendo que también hay variedades, ¿no? Y complejidades enormes. Eso lo puede decir la chef. Mira, piensa que el mole es el multialérgeno y ya, porque tiene de todo. Sí, o sea, no le demos vueltas, es el multialérgeno. Pero más peligroso es lo que dice Alex, que también el ajonjolí lo puedes consumir en forma de aceite de cocina. Tú no sabes con qué guisaron tus alimentos. Sí, y hay pastas. Sí, también hay pastas de ajonjolí. La cocina asiática utiliza muchísimo el ajonjolí o el sésamo. O las barras energéticas, que entre todas las multiplicidades de granos, que de por sí ya son muchos granos, puede traer también a ajonjolí. Pero ¿sabes qué? Lo más fácil cuando tú vas y compras algo al súper y trae una etiqueta, porque tú, persona alérgica, te puedes dar cuenta de lo que contiene. Pero si vas y te sientes a un restaurante, así como lo mencionan, de que puedan ocupar algún tipo de aceite específico en la cocina y tú obviamente no llegas a preguntar, con qué aceite cocinan? Pues creo que ahí es donde está lo complicado, porque no hay forma de que te des cuenta, ¿no? Sí. Otro alérgeno muy importante que se dio esta separación de los productos de mar son los moluscos, que luego aquí los llegamos a confundir, ¿no? Ya hablábamos con el apio que puede venir en las bebidas de los mixes, y esa bebida para las cheves o coctelería también tiene almejas, que es un molusco. ¿Cierto? Ostiones, mejillones, callo de hacha, pulpo, calamar. Chocolata. Exactamente, las almejas chocolata, ¿no? Y el último alérgeno, que es el que les mencionaba que es sintético, es el dióxido de azufre o sulfitos, y esto los vamos a encontrar los sulfitos muchas veces en conservas, en embutidos, en productos de la panificación, pero sobre todo en bebidas y vinos tintos. Entonces es muy importante revisar. A mí me tocó el caso de un conocido que decía que le dolía la cabeza y solo era cuando consumía ahí un refresco de esos de uva, que empezaba con ese. Es cierto. Y resulta que ese trae sulfitos, ¿no? Entonces, él sin querer o sin saber fue desarrollando esa alergia y hoy día pues ya no puede consumir este tipo de
bebidas o los sulfitos, ¿sí, chef? Oigan, ¿la fenilalanina es intolerancia o es alergia? Porque hay los fenicetolúricos, lo espero haberlo dicho bien. Fenilcetonúricos, sí, es correcto. Gracias. Así como lo dijiste, estaba bien, chef. Sí, no están considerados, son aditivos, hasta el momento no hay datos de que sean alérgenos, pero son más hacia el lado de la intolerancia porque son edulcorantes sintéticos que pueden generar ahí alguna reacción química que no toda la gente los va a tolerar. Wow. Y yo creo que Juan ahí sí pudiera desarrollarnos más Sí, con más. su conocimiento clínico, porque Nutriólogo. entiendo que uno tiene que ver obviamente con la presencia de una proteína y el otro tiene que ver con las carencias enzimáticas que podemos tener para Totalmente. digerirlo, ¿no? Pero el resultado es el mismo, ¿no? O sea, No, porque en ¿no? el caso de la fenilcetonuria, tú lo que vas a tener son más bien daños a nivel hepático y a nivel renal. ¿Por qué? Porque ya lo mencionaba de alguna manera Alex, son sustancias químicas sintéticas que obviamente el cuerpo no va a asimilar, porque el único propósito que tienen es potenciar el dulzor de una sustancia. Sí. Ahora, sin embargo, es una sustancia química que además está hecha a base de aminoácidos precursores de proteínas. No obstante, estas sustancias, como bien comenta Alex, no se ha determinado que puedan llegar a ser alérgenos, pero lo que sí generan son daños a nivel hepático. ¿Por qué? Toda sustancia que nosotros ingerimos, una vez que ingresa al torrente sanguíneo, va a ser procesada en el hígado, que es nuestro gran laboratorio. De ahí va a obtener las sustancias que son de carácter energético o de síntesis, como proteínas, carbohidratos y grasas, algunas otras sustancias de valor que pueden ser minerales, vitaminas, lo que sirva. Lo que no, si es peligroso, si es una sustancia peligrosa, la tiene que neutralizar, la sintetiza y la neutraliza para evitar que genere daño. Luego se va por el torrente sanguíneo para ser desechado al momento de hacer una filtración en el riñón y ¡pum!, sale en forma de pipí. Por eso la enfermedad se llama fenilcetonuria. La parte úrico o uria es un término que te hace referencia a la orina. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener aquí? Primero, un daño hepático por un constante contacto y neutralización de productos a base de fenilalanina. Y por el otro lado vas a tener irritación de las estructuras celulares del riñón por estar filtrando esas cochinadas. Por eso te digo, van a causar daño en principalmente estos dos órganos, de manera inicial. Pero entonces volvemos no se le considera, ahorita en este momento no podemos considerarlo. No lo consideraríamos como tal, pero genera otro tipo de patologías. Y son crónicas, además, rapidísimo. Recuerden que en nuestro primer episodio hablamos de las zetas, que vamos a separar lo que es agudo de lo crónico. Cuando hablamos de una enfermedad aguda es algo que en horas, días o semanas, ¡pum!, te da. Pero si hablamos de una enfermedad que requiere años de consumo, ya es otra cosa. Es una crónico-degenerativa y no es tanto nuestro campo de trabajo, más bien no lo es, hablando de inocuidad. Y en este caso, la fenilcetonuria sí va a requerir un tiempo de consumo constante, ciertas cantidades, para que probablemente caigas en esta patología. Puede que sí. Bueno, cerramos paréntesis. Sí, y ya por último vamos a mencionar un poquito de aquellos alérgenos sensitivos que pueden salir un poco de la definición, que no todos van a ser proteínas, pueden ser moléculas o pubescencias, y aquí vamos a hablar de muchas frutas y vegetales como el tomate o los pimientos. Ya les había hablado de la manzana y los duraznos por su pubescencia, y esa alergia se llama síndrome de alergia oral porque solo nos va a adormecer y va a ser un malestar pasajero la lengua y la boca. Todos hemos comido piña y cuando llegamos al centro o al corazón se nos duerme. Esa es una pequeña alergia oral, precisamente por algunas moléculas que trae la piña. Y España, por ejemplo, ha desarrollado ya programas en las alergias para ir sustituyendo aquellos productos que tienen látex. En cocina ocupamos los guantes y ellos ya tienen hasta estudios de alergia al látex en el deporte por la ropa o calzado deportivo. Y el último grupo así que está tomando mucho auge
son aquellos alérgenos de tipo estacional, como es el polen. Sabemos que el polen a ciertas personas les llega a irritar, que lo podemos encontrar tanto en las flores, cuando llegamos a poner alguna decoración, y en la miel, porque al final del día la miel puede traer tracitas de polen, ahí sí. Cuando la abeja hace este proceso. Yo sí canto Maldita Primavera. Está alérgica al polen. No Obvio, puedo. aquí dentro de estos Y usas alérgenos flores para decorar guisados, chef, ¿qué onda? Sí, pero ahí no me afecta tanto, la verdad no. El asunto es cuando empieza la primavera, cuando empieza la polinización. Hay una dispersión por inhalación. ¿Sí? Cuando la Ya no tanto primavera por llegó. Y aquí es muy importante mencionar un detalle, que cada país puede declarar los alérgenos que ellos consideren que pueden afectar a su población. Normalmente yo cuando tengo la oportunidad de compartir este tema siempre me baso en la iconografía europea, porque abarca 14, que son los más comunes, en los cuales las agencias internacionales están centrando su atención, y cada país tiene esa responsabilidad. En México, por ejemplo, tenemos la norma 051, declararlos en las etiquetas. Ya en la 605 de manejo higiénico en 2018 nos habla de dar una recomendación hacia los comensales, ¿no? Cuando en Europa y Estados Unidos eso está desde 2011, 2014, 2016, pero es importante ir conociendo cómo va esta tendencia. ¿Y por qué es importante? Porque cada vez hay más gente susceptible que ha desarrollado alergias por desconocimiento o por mala declaración, o ahorita lo que nos va a hablar Ara o nos van a comentar, por malas prácticas o por falta de controles. Bien. Pues, ¿qué les parece si antes de entrar ya de lleno al tema, y ahora que se ha hecho mucho eco en nuestra plática sobre los cacahuates, y como ya vieron en nuestra nueva edición de temporada 2, vamos a ver un breve video y ahorita lo comentamos ya con la chef, ¿de acuerdo? Pues vamos al video. Bueno, sí, leer las etiquetas de los alimentos es fácil, aunque lleve mucho tiempo, pero descubrí que la parte más difícil era lidiar con las personas que a veces son muy pesadas. Gracias a mi alergia al maní, crecí sin confiar en nadie, ni siquiera en los amigos más cercanos. El mayor problema es comer afuera. Si cocino para mí, al menos sé lo que hay adentro. Cuando voy a un restaurante puedo preguntar 10 veces si tal plato no tiene maní, y 10 veces recibo una respuesta negativa. Cuando mi cara comienza a echarse, una camarera asustada dice algo así como: «Pero este plato no contiene cacahuates, el cocinero los ha quitado todos antes de servir», o incluso mejor: «Pero no tiene maní, solo crema de maní que no son cacahuates». Después de un par de episodios así, decidí no seguir probando mi suerte y ya no comí afuera. Sin embargo, esto solo es por estupidez humana, pero una vez casi muero porque creía en la gente, y así es como conseguí mis problemas de confianza. ¿Qué les pareció? Oigan, es que es para que te explote la cabeza. O sea, ya el videíto fue la cereza del pastel. Amigos cocineros de todo el mundo, no se sientan solos y desesperados. Todo el mundo. Sí hay. Es que, o sea, es como reto. ¿Sabes qué me sentí ahorita que escuchaba a Alex con la lista de los alérgenos y lo que tú nos explicabas, Toñito y demás? Oye, es que sí parece hasta examen de doctorado, ¿no? O sea, ¿qué le voy a dar de comer a alguien que tiene 10 o 12 hipersensibilidades a algún alimento? De hecho, por ahí les voy a compartir, a ver si, para ponerlo ahí en los comentarios, hay incluso una carta de un chef que recibe cuando llega a revisar las comandas y demás, y ve que hay una chica que tiene, de verdad, no sé si 10 o 12 alergias, entre azafranes, entre sardinas, entre camarones, mayonesas. O sea, era una lista, y que él en algún momento pensó: ¿y qué le va a dar de comer? Romeritos con camarones y mole, no, para empezar. Y me dije: no, la estás mata. O sea, ¿qué le vas a dar de comer? Y de pronto, también nos vemos como bombardeados con toda esta información, que se los suplico, por favor, si no son a todos nuestros radioescuchas, no, sino podcasteros, pero donde nos escuchen y donde nos vean. Recuerda que estamos en Spotify, entonces en Spotify, también son exacto, radioescuchas. también, exacto. Oigan, no jueguen, o sea,
si verdaderamente tienen una alergia, háganlo saber, sí es muy importante, porque miren qué bronca nos podemos meter todos, o sea, los cocineros tenemos una responsabilidad enorme en ello. Y qué asunto también, esto se pone más complicado cuando la persona no lo sabe y en el momento tienes una reacción. O sea, de pronto hoy en este momento estoy pensando, la realidad es que al menos yo no fui capacitada y no he tenido una capacitación al respecto. ¿Qué voy a hacer en caso de que un comensal tenga una reacción alérgica? Qué miedo, no, qué miedo, chef. No, y además, exacto, y además en un momento de la historia en el que todos tenemos un celular en donde se pueden quedar grabadas las cosas y yo no sé, o sea, el fin, ¿no? O sea, TikTok, chef. Yo gritando, ¿no? Corriendo por los... No, la realidad es que ¿qué voy a hacer con alguien que está sufriendo, pues, que a lo mejor se empiece a inflamar? Un shock, exacto, o que empieza a tener problemas para respirar. O sea, ¿qué vamos a hacer? Es cierto, la 605, como lo mencionaban, te piden que lo sugieras, solo para quedar claro. Lo anoto, o sea, esto se revisa o se pone, por ejemplo, en el menú, o si es un producto a la venta, se tendría que colocar en la etiqueta, ¿no? Este alimento ha sido preparado, como algunos restaurantes ya lo hacen. Mira, adelantándonos un poquito, perdón que te interrumpa, Sí. no voy a profundizar. No, es una buena medida la que tú propones, pero como que son de las últimas. Antes de llegar a eso, vamos a ver más al ratito con los controles, que hay que tomar acciones previas, pero una de ellas es advertir, mira, esta cosa tiene estos alérgenos, y este otro platillo, es como una advertencia, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de restaurantes o de negocios, pues ya muy bien establecidos. Yo en este momento pongo a pensar en la señora que está haciendo en su casa galletas, ¿no? Y que está usando harina de trigo. La pasta casera. Que te diré que en estos casos ni siquiera cumplen con la etiqueta 051, o sea, tú ves a veces un ni montón con de las buenas productos, prácticas de higiene. o sea, hay productos en el mercado, yo soy de esas que van al súper y empiezan a tomar fotos, ¿no? De a ver, ¿qué están vendiendo de nuevo? Pero te das cuenta, no cumple con 051, o sea, no trae ni siquiera la información mínima necesaria que debería de tener, entonces, mucho menos han de tener control de alérgenos, y diría Juan, mucho menos han de tener buenas prácticas. Sí, no. Y en eso llegan los guardias y te sacan del local. ¡Fuera! Exacto. En el mejor de los casos, o sea, ¿cuántas veces nos enfrentamos también a situaciones de, bueno, no puedo hacer el famoso gluten free, que está súper de moda, la realidad es esa, y que hay muchas personas que se dicen gluten free, pero yo conozco a dos que no sabían, era como nada más por a ver qué me sirven, ¿no? O a ver qué pasa, a ver. De hecho, ahora tú tenías una anécdota, ¿no? Que pasó con alguien que habló a hacer un pedido de hamburguesas, algo así. Sí, de hecho, Échale. cae en lo cómico, en la burla, porque sí es de este tipo de pedidos que se hacen por delivery, y ya sabes, ¿no? Que tú puedes decir qué es lo que no quieres que le agreguen a tu comida, ¿no? Porque tal vez eres alérgico a algo. Y terminaron enviándole la bolsa de papel junto con la envoltura de papel en cera, nada más, porque en realidad la persona que había solicitado la comida, pues había quitado prácticamente todo y no había nada más que servirle, ¿no? Pero ahí también creo a ver, si tú sabes que eres alérgico a muchas cosas, sabes que vas a estar limitado de comer de ciertos restaurantes, ¿no? Es como la responsabilidad de uno mismo también como persona alérgica. Sí, yo también digo, salvo que tengas a lo mejor que tomar un avión y salir y digas, bueno, es que es un tema de trabajo y va a ser un vuelo de 14 horas y me voy a subir a un avión en donde me van a dar de comer sí o sí, porque también no está padre quedarte con hambre 12 horas, ¿no? Que dura el vuelo, pero sí vas a poner a temblar al cocinero, ¿no? Finalmente es la opción y es nuestra obligación, o los que dan este servicio de alimentos, pero en algunos casos puede ser que también la gente abuse, ¿no? Del recurso a ver qué sale. Les digo, yo conozco a alguien que pedía todo gluten free y después lo veía comiendo galletas y, oye, pero pues no que eres intolerante. No que no, o sea, no que no. Quería probar. Sí, no, es que quería saber qué sabían.
Sí, Eso es un tema, chef, que está muy de moda con las redes sociales, que la gente piensa que es una cuestión de juego o de burla. O de pose. Yo cuando les digo soy alérgico, luego me echan ojitos de especialito, ¿no? No, es que el Sí. hecho de padecer una alergia y tener esa sensación de no poder respirar, enrojecimiento, ronchas, es horrible. Es un envenenamiento para que lo entienda la gente. Nos estamos envenenando por una ujú, proteína y es una responsabilidad compartida. Yo tengo que decirle al cocinero o al puesto donde voy, yo soy team garnachero. Y cuando quiero una quesadilla, Es lo que iba a te preguntar. ponen la de champiñón y te ponen la de carne, me espero. Y no le puedo decir a la señora, no ocupe la misma espátula porque es la única que tienen. ¿Y qué Pero ¿qué haces? hago? Y saca Pues su ya no cuchara al como ahí, Alex. me voy a otro. Ha visto que muchas veces cuando hemos pedido comida, reviso a detalle que no traiga nada, pero es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo no me acerco ya a restaurantes asiáticos o a cierto puesto porque sé que puede darse pues esa sí. situación. Es por desconocimiento, pero también uno tiene que ser muy consciente y decir, ok, ¿dónde puedo comer? ¿Dónde no puedo comer? Y si quiere probar algo por moda, por tendencia, es válido, pero también hay que entender una situación, que atrás, en bambalinas, en la cocina, hay controles y la gente está haciendo un sobreesfuerzo, se está Sí. capacitando, se está preparando para cuidar Y está ese riesgo de invirtiendo. contacto cruzado y alguien por querer sacar un videíto, si quiere hacer el chistosito, pues no se vale, Sí. porque es un trabajo que en un momento dado, por un descuido o por una bromita de alguien que no conoce, puede ocasionar una tragedia o una desgracia ahí de que ponle ajonjolí y el otro por sacar dos, tres comandas, le llega a una persona que puede ser alérgica al ajonjolí y se puede presentar ahí una situación. Sí, No, claro, y de ya. hecho, ajá, comenta, chef. Perdón, No, rápido. Algo que relacionado con el video que acabamos de ver. La niña tiene este episodio de alergia y esto fue al revés. Ella sí sabía muy bien que era alérgica a este producto y aquí fue la falta de capacitación o la falta de conciencia del eh, personal. del personal en donde él, bueno, prepara este alimento, es que sin cacahuates y se lo quita. Pero ya quedaron lo que ustedes platicaban al principio, las trazas, ¿no? Estas sustancias ya se quedó ahí y eso es suficiente para que esta niña haya presentado, la que vimos en el video, pues haya presentado, exacto, un episodio. Exacto. No, y aquí es donde vale la pena resaltar que hay una corresponsabilidad. Alex ya nos decía, soy alérgico, yo sé a qué soy alérgico, y si quiero comer afuera, pues sé que tengo que cuidar a dónde voy, qué voy a pedir, y si me es posible, advertirle a quien lo va a preparar o me lo va a servir, oye, no me des champiñón porque me genera reacción, ¿no? Ya sé que a lo mejor Alex pues tiene que salir, pedir su chesco, sus quecas y sus antihistamínicos, ¿no? No sé, pero, Antihistamínico, ¿no? y ajá, su antihistamínico, pero bueno, eso es una bromita acá entre nos. Lo malo es que esas bromitas se vuelvan también bromitas dentro de la cocina. O la cara así de, ay, ya llegó este, ¿no? Sí. Sí, porque como la gente no sabe y viene alguien y dice, es que quiero una ensalada, pero no le pongas ta, 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 ta. Entonces, pues entonces no comas ensalada, le van a decir, ¿no? Pero porque es desconocimiento. Entonces, por un lado, la persona que es alérgica a un alimento debe de advertirlo y debe de cuidarse. Pero también el establecimiento es corresponsable y debe de entrenarse, debe aplicar controles, debe ser consciente de que pueden llegar clientes o comensales que van a ser susceptibles a ciertos alimentos y cambiar su cultura de trabajo y que cada vez que un miembro del equipo se incorpore a trabajar, pues le den esta noción, esta orientación, ¿sabes qué? Le No es den la gente seriedad payasa, que corresponde, ¿no? ajá, Sí, es exacto. gente con un problema de salud. Y como también lo dijiste tú, chef, no quieren vivir la situación de que una persona tenga un shock anafiláctico en su salón comedor, Es que no en su estamos establecimiento. capacitados, es la Eso sí es realidad. algo que se les puede advertir. Así como les advertimos, ¿sabes qué? Si tú manipulas mal el alimento, puedes enfermar a alguien o lo puedes matar. También aquí, si tú no cuidas los alérgenos,
puedes generar una reacción que puede llegar incluso a ser fatal. Sí, ¿Vale? sí. Entonces, Necesitamos hacer esa conciencia. es crear cultura porque es la corresponsabilidad. Cierto. Pero bueno, no sé qué les parezca si empezamos a ver ya los controles. Sí, rápido. Controles. Aquí algo de lo que mencionaban y retomando mucho de la conversación, porque creo que muchos de los controles ya se hablaron. El punto número 1, las alergias no se curan, entonces lo único que puedes hacer es evitar comer esos alimentos. Es la única solución que existiría para las personas alérgicas, ¿no? Ahora, ¿cómo evitas consumirlos? Pues de primera instancia estar informado, qué es lo que vas a comprar. Entonces, de las primeras o los primeros controles que deben de existir es que obviamente tú le hagas saber a tu consumidor qué es lo que contiene ese producto. Y por ahí mencionaba, muchas veces puedes decir, bueno, tiene huevo, pescado, bla, 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 pero a veces no sabemos, bien decía Alex, no sabemos qué es tal producto, ¿no? Por ejemplo, un caseinato, producto con un análogo de queso, de ingredientes caseinato. Ok, pues entre paréntesis tendrías que poner que es un derivado lácteo, ¿no? O puede tener trazas de proteína de leche. Porque aquí hay otro tema importantísimo cuando se hacen las declaraciones de ingredientes en etiquetas. Puede que tú manejes 3 alérgenos, no solo tienes que definir, puede contener trazas de algún alérgeno, tienes que definir cuál alérgeno, no toda la gente es alérgica al mismo, ¿no? Puede ser que Alex es alérgico a champiñón, yo soy alérgica a los lácteos, Juan es alérgico al huevo y Silvia a la soya, ¿Sí? ¿no? Entonces, el que yo ponga puede traer trazas de algún alérgeno, pues puede que yo pueda consumir ese producto porque tal vez si mi alergia no está dentro de los ingredientes de ese producto. Debe ser muy específico también para que la gente también pueda tener más opciones de consumo, ¿no? Oye, y un paréntesis, Sara, rápido, y no abusar. ¿En qué sentido? Ahorita me acordé con las etiquetas. De pronto venden, porque compré una, ¿cómo se llama? Crema de avellana, iba a decir la marca, con chocolate. Y que a ver, no sé si esto sea válido, que te pongan gluten free. Es engañosa. ¿Te refieres a que es engañosa? Porque sabes que es un producto que por obvias razones no va a tener. Es como el aceite que te venden y dice libre de colesterol. Y ningún aceite tiene colesterol, chavos. Sí, o sea, no abusar de eso, ¿no? Esas son leyendas engañosas y de hecho eso para la norma 051 también se considera como una falta. Tú no puedes hacer leyendas que resalten un producto por características que obviamente no van a tener porque de origen no las tienen, de origen no existen, ¿no? Y a veces sí puedes engañar a la gente con eso, ¿no? Porque la gente muchas veces pudiera no tener la noción de qué exactamente qué es el gluten o de dónde proviene el gluten y decir, ay, mira, voy a probar ahora gluten free porque para que no me haga daño. ¿No? Exacto. Entonces, pues ese producto jamás podría tener gluten, ¿no? Desde su origen. Exacto. Sí. Pero sí, esas leyendas son engañosas y no podrían hacerse en las etiquetas, ¿ok? Eso por un lado en etiquetado de alimentos. Mencionaban lo de los menús. Yo sí he visto restaurantes que tienen ya este tipo de descripciones de sus productos. Pescados, ¿no? Sushis, pescados, ¿no? Y te ponen ahí entre paréntesis, contiene bla, 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 o los ingredientes, ¿no? Bla, 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 bla. Y muchos se centran también en productos alérgenos, ¿no? Tal vez no te ponen toda la receta, todos los ingredientes de la receta, pero sí hacen énfasis en los ingredientes que son considerados alérgenos. Pero bien lo mencionas, son establecimientos ya de más tiempo, que le han metido más inversión, gente que ha capacitado a su personal. Entonces, sí, de cierta forma, lo ideal sería que los empresarios restauranteros fueran migrando a eso. Por ahí decíamos, a veces vale más poner la leyenda para lavarte un poco las manos y decir, a ver, yo les avisé que podía tener trazas, ¿no? Es como lo que hablaban de los aceites. Por la producción o la forma en cómo se produce un aceite, probablemente no tenga trazas de proteína, ¿no? Y más cuando son extra vírgenes y demás. Pero cabe una posibilidad. Entonces es mucho mejor poner que puede traer las trazas, ¿no? Es mejor que uno se lave las manitas. Mencionas eso de las leyendas en los menús o la iconografía. Yo os quiero resaltar un punto que es mucho la conciencia del empresario a cualquier nivel. Y nosotros tenemos ahí algunos clientes que ellos, desde que haces la reserva, te preguntan si eres alérgico a un menú.
Y cuando tú vas al centro de consumo, en automático te sale esa leyenda a lo que eres alérgico en la comanda. Sí. Entonces, ¿se puede controlar? Claro que se puede controlar, pero es capacitación, es inversión, es trabajo y sobre todo conciencia, porque ellos sí cuidan a sus comensales. Es Sí. correcto. Cuidan al manipulador y su producto. Sí, y por eso los comensales no tenemos que abusar de esto. Así es. Tampoco porque es verdaderamente ya lo dijeron y lo voy a volver a repetir, es un esfuerzo muy grande el que se hace para tener un área específica, para tablas y cuchillos diferentes, ¿no? Exacto. Sartenes, o Freidoras, sea, Y sartenes. por eso es una responsabilidad compartida entre alérgicos y proveedores de alimentos. Así es. Pensé que entre alérgicos. Bueno, el punto que es que hay otros factores que nos pueden ayudar o más bien que tenemos que conocer para implementar controles. Estos puede ser que sean un poco más complejos en cocinas, porque en cocinas la cantidad de ingredientes que pueden existir que sean alérgicos van a ser casi todos, puede que tengas todos en tu cocina. En las fábricas es poco probable que tengas todos en cocina, en las fábricas es más probable que, bueno, si eres un producto o una fábrica que te dedicas a derivados lácteos, pues sabes en qué te vas a centrar, ¿no? O si eres una panificación, bueno, también sabes en qué te vas a centrar, no vas a tenerlos todos. Y en una cocina probablemente tengas todos los Es el alérgenos. caos. Sí, todos. sí, entonces Es es el mucho caos. más complejo implementar controles en cocina. Pero bueno, lo primero que tendremos que saber es qué alérgeno estoy trabajando. Es lo primero que tengo que saber y conocer bien a bien ese alérgeno, ¿no? Todas las variantes que puedan existir y también los estados en los que se puedan presentar. En los estados me refiero si es un polvo, si es una grasa. Su estado si físico. Sí, su estado físico, todo lo que te puedas conocer acerca del producto. ¿Y por qué es importante? Porque para cuando yo hago limpiezas, tengo que elegir un método para hacer la limpieza, ¿ok? Entonces, si yo estoy pensando que estoy manejando polvos y quiero meter aire comprimido, lo único que voy a hacer es dispersar todo el polvo por todos lados, ¿no? Y ya decíamos, oye, pero pues hay gente que es sensible nada más con aspirarlo, o sea, no precisamente que lo consumas, sino que lo aspires y ya puedes tener una reacción. O puedes contaminar productos no alergénicos, o sea, puede que tengas dentro de tus Uniforme. líneas de producción zonas que no sean, es más, las zonas de producción puede ser que sea más fácil, ¿no? Pero en los almacenes sí pasa mucho, que los almacenes hacen segregaciones nada más de limitaciones, así, anaqueles de alérgenos y anaqueles no alérgenos. Ok, pero es un polvo, pero puede volar cuando lo abres, y eso lo estás considerando. Entonces, muchas veces esas separaciones no tienen que ser solo una franja, una sino cinta, un color. que hacer otro lugar completamente diferente para esos productos Aislado. alérgenos, ¿no? Que puede ser que se comparte completamente diferente a que yo tenga las nueces, que obviamente sé que va a ser menos probable que pueda contaminar que con un polvo, ¿no? Entonces sí es importante que yo conozca exactamente cuáles son los estados en los que estoy manejando, las concentraciones que estoy manejando, porque no es lo mismo que yo esté en una planta de lácteos y vea que todo mi mayor parte de lo que estoy procesando es alergénico, o estoy en una plantita donde tal vez mi queso, lo único que voy a colocar es una nuez por queso fresco, ¿no? ¿Cuánto del producto alergénico estoy ocupando? Otro importante, por ahí escuchaba a alguien y se me hace una super frase, por ahí decían, el que lo veas limpio no quiere decir que no tenga microorganismos. Qué bonito. Y el que no tenga microorganismos y lo veas limpio no quiere decir que no tenga alérgenos. Entonces, el punto es, ¿cómo voy a hacer las limpiezas? Este es otro de los controles súper importantes. Cada que se procesa un alimento que lleva entre sus ingredientes un alérgeno, debería de hacer limpiezas profundas, no limpiezas estéticas, no nada más pasar los trapos. Tengo que hacer una limpieza profunda, ¿va? Y de hecho, perdón que te interrumpa, ese concepto de limpieza específica no solamente queda a nivel cocina y utensilios, sino tiene que llegar incluso a las mesas, loza, cubiertos. ¿Por qué? Digo, loza, cubiertos se puede lavar en un área específica y todo ello, pero las mesas, si hay derrames en la mesa y primero entró una persona que no tiene problemas de alergias
pero luego viene el otra salón, que sí. sostiene. Entonces, allí también nosotros debemos de reforzar ese control de limpieza, incluso en las áreas de consumo. Ya, sigue. Sí, Oigan, justamente. perdón, ¿y existe algún restaurante que ustedes sepan? No digan el nombre, pero nada más digan, o sea, que yo tenga un poco de esperanza. Es Yo creo que ¿sabes qué? van Me migrando ha poco a tocado. poco, van madurando sus controles. Alex me platicaba de un clientito que tiene implementados controles de alérgenos, o sea, en realidad se ha comprometido con el tema de los alérgenos para sus comensales. Sí, Wow. existen esos restaurantes. Estamos hablando de hoteles de gran turismo en el Pacífico, y no es uno, es un corporativo grande, y Okay. el control que tienen es muy bueno. Hay restaurantes en México, en la ciudad, claro que lo hay. Tenemos ejemplos muy claros que ellos ya llevan separaciones en sus cocinas, en panaderías, en áreas de pescados, mariscos, sushis y demás, que es, cada quien lo puede ir desarrollando y adecuando de acuerdo a cómo van creciendo y de acuerdo a los menús, porque también hay que tener en cuenta algo. Los No hay que menús. generar un pánico, decir, ay, todos los alérgenos me van a hacer daño, no. No. Es a cierto grupo específico de personas y debes de seguir manteniendo, implementando tus controles de buen manejo, de buenas prácticas de higiene y reforzarlos cuando se presente alguna persona que tenga esta sensibilidad a cierto ingrediente, cierta proteína o cierta especie. Ok. Muy bien. Wow. Y bueno, amarrado con la limpieza, se tienen que considerar factores como tipo de productos químicos que voy a utilizar para limpiar, y aquí no tanto está en el tema de sanitización, porque bien decíamos, obviamente la sanitización me estoy enfocando en que no haya carga microbiana, pero acá yo lo que me quiero asegurar es que no va a haber residuo de esa materia orgánica. Remoción de Entonces, residuos. tengo que asegurarme que estoy utilizando buenos detergentes, ¿no? Como estamos hablando de proteínas, entonces lo que sí se tiene que asegurar es que sean detergentes que arrastren la proteína en su totalidad. Ahora, no solo tiene que ver el detergente, el tipo de lavado, es más, hasta la temperatura que se está utilizando para lavar, sino también los materiales que estoy utilizando como utensilios o equipo, ¿no? Que procure yo tener utensilios que sí sean lisos, que sean materiales no porosos, no rugosos, donde pueda quedar alguna pequeño residuo. Muchas veces pasa, y creo que todos lo han visto, yo creo que ustedes todos lo han visto, en estos globos, que a veces queda el residuo en la parte de hasta abajo, de entre donde se juntan todos los alambres. Sí. En los cuchillos, donde está la navaja y el mango, muchas veces se quedan residuos ahí. Entonces, cuando hablamos de que trabajamos para un alimento, para servir un alimento con alérgenos, sí tengo que procurar que esa limpieza sea completamente minuciosa, porque no podría quedar ninguna traza de un alérgeno. Y yo creo también que esto es un control mucho más efectivo al tener 20,000 cuchillos en cocina, uno para cada alérgeno, porque creo que eso también eleva demasiado el costo en contraparte de mejor defino un buen programa de limpieza, defino que la gente lave bien los utensilios cada que se utiliza, ¿no? Aquí se aplica una técnica, una práctica en la gestión de alérgenos que se llama el efecto dilución. Es decir, empiezo a lavar a aquellos que no tienen un alérgeno para llegar al último, aquellos que pueden tener 1, 2 o 3 alérgenos. Y con esta práctica lo único que voy a garantizar es la limpieza que sea eficiente, los tiempos, y también seleccionar cepillería, escobas, y toda la jarcería adecuada para que no nos resguarde ningún tipo de residuo. De igual manera, cuidar algo muy importante, que son las áreas húmedas, el uniforme y el zapato del personal, porque muchas veces sabemos que en las áreas de cochambre o máquina, luego la gente lleva a cocina o lleva a los centros de consumo. Hay circulación de empleados. Exactamente, se puede dar ahí también una contaminación por dispersión o por salpicaduras, ¿no? De hecho, oigan, de los controles. No, Tino. No, es que ahorita se me está ocurriendo algo. Y en el servicio, es decir, si ya hice todo el control en cocina y ya serví un alimento libre de alérgenos, pero ¿qué va a pasar si en el salón comedor está justo en mi menú una ensalada que lleva polen
o galletas que pueden llevar polen, porque el polen también lo utilizamos en repostería, en ensaladas, en un montón de cosas. ¿Qué va a pasar si en la mesa a lo mejor no de al lado, pero a lo mejor una mesa, 2 mesas adelante, están consumiendo esa ensalada y yo tuve una serie de requisitos, ¿no? Y estoy sentada a lo mejor a menos de 3 metros. ¿Habría entonces que pensar incluso en áreas separadas, así como... En biombos. No creo. Porque Yo creo es que eso está muy difícil porque complicado. hablaríamos de que alguno de tus ingredientes se pulveriza y que además de que se pulveriza, de que desprende polvo y partículas, van a haber corrientes de aire que a lo mejor lo puedan dispersar por todo el área. Exacto. Lo siento remoto, pero ahí sí no sé. No sé Habría qué que haya verificar. observado Alex o Ara. Es muy difícil y tendrían que hacerse controles ambientales que se llegue a presentar esa situación. Puede darse tal vez si en un momento dado, por un accidente, se cayera la charola o al momento de recoger los muertos, como se les llama, los Ajá. insectos, se dispersara con el trapo, a lo mejor, o al momento de sacudir o hacer el proceso de lavado y desinfección de la mesa, pudiera darse, ¿no? Pero es muy difícil porque también entre mesas, más ahora con COVID, los espacios son más amplios y se ha cuidado mucho precisamente esa parte de limpieza y desinfección, ¿no? Que es un control de los que mencionaba Ara. Pero puede ser un buen ejemplo, ¿no? A lo mejor, hacia esos productos polvos o polen que puedan dispersarse, muchas veces hay que ser honestos, en restaurantes sale el alimento tapado y la charola se destapa hasta el momento del servicio. Entonces, como que En la hay entrega. controles que limitan esa posible, al menos de que fuera una corriente muy exagerada o que fuera un producto muy fresco que el polen sí pudiera desprenderse. Donde a lo mejor podría darse esa corriente de aire son en estas cafeterías que tienen, que tienen esas terrazas o esos jardines improvisados que se roban parte de la calle y que ahí montan mesas, sombrillas. Ahí yo voy a tener mayor facilidad de que haya una dispersión por aire. Exacto. Okay. ¿Ven? Ara. Ok, se me fue la idea del otro Perdóname. control, pero bueno, voy a agarrar otro diferente. Ya que se tienen definidos los controles, lo que sí deberíamos de plantear dentro de nuestro plan, llamémoslo así, plan de gestión de alérgenos, es verificar y validar que los controles que yo estoy definiendo en realidad se están ejecutando, ¿no? Uno es los monitoreos que se pueden hacer, ya decíamos, ir a corroborar que las limpiezas se hicieron de manera adecuada, ir a corroborar que la gente está trabajando como debe trabajar, la verificación, utilizar algunos tipos de test, ¿no? Para corroborar que no existan trazas de alguna proteína, pero ya para las validaciones sí utilizar pruebas más específicas de proteínas específicas, o sea, de alérgenos específicos. Eso sí se hace en plantas. En cocinas yo lo veo complicado porque esto va a incrementar obviamente el costo. Muchos de los gestión de alérgenos se van a quedar en controles, ¿no? Se van a quedar en los controles y seguramente van a hacer monitoreos y verificaciones, probablemente verificaciones, pero las validaciones lo veo más complicado. Creo que lo que sí se puede, o donde se puede aportar muchísimo, o contribuir muchísimo, es en generar la cultura al personal, implementar bien los controles de limpieza, hacerle saber a la gente los movimientos que pueden existir. Justamente el otro control era la programación de la producción, ¿no? ¿En qué tiempos puedo yo producir un alérgeno y cuándo va un no alérgeno? Si es que tuviera diferentes en cocinas, por ejemplo, entonces tendría que haber zonas de alérgenos y no alérgenos, porque la producción no va por quítense todos, voy a procesar ahora un no alérgeno. Pues no, eso no existe. Tú sigues trabajando para gente variada. Ajá. Eso en el sector industrial se controla. Sí. Pero acá no. Puede ser que si eres un comedor industrial, medio lo puedes programar. Pero si eres un restaurante, no. Sí, hacer restaurante es complicado, pero seguramente sí van a existir zonas pero en las también que tú no decides en qué momento vas a sacar algo hipoalergénico o con alérgenos. ¿Por qué?
Depende de quién caiga tu changarro a comer. Es que sí, a la hora Claro. que llegue la comida. Visto de esa forma, requieres una infraestructura de cocina tal que te permita sacar productos hipoalergénicos en cualquier momento, separado de los que No, están necesito 2 cocinas. sazonados de alérgenos. O No, por eso te decía, es como una las- instalación como las áreas que de delimite producción. muy bien tus producciones, que serían como 2 semicocinas dentro de la misma. Sería como que el ideal, Te pero pongo un insisto, ejemplo práctico sin tanta infraestructura, que nos ha tocado vivirlo en las frituras profundas, ¿no? La gran confusión pescados y mariscos. Ya lo que hace ahora la gente es tener 2 freidoras Mm, y ya no fríen el pescado y marisco en la freidora, ocupan sartenes. Ahí está una medida en la cual si puedes segregar, puedes tener un control y solamente ocupas el aceite específico para un pescado, para un marisco, y en tu freidora metes a lo mejor el nugget de pollo, que no es alérgeno, y puedes tener hasta otra freidora, dependiendo del empanizado o el tipo que Sí. sea, ¿no? supongo que con eso lo Controles sí, mitigas. cuando haces una buena planeación y cuando sí llegas a tener una producción excesiva, pues para eso ya existen también las cocinas de producción o las previas, ¿no? Donde vas a empezar a porcionar para no llegar a la línea de producción saturado y puedas tener esa segregación, ¿no? Ujú. Y aún así puede ser de mitigación, porque, por ejemplo, en el caso de tener 2 freidoras y pasar alérgenos a una sartén, todavía puede haber un salpicado, ¿no? Dependiendo de dónde ubiques físicamente tus equipos. Te iba a Supongo yo. preguntar eso. Sí. Sí, igual lo Entonces, mismo sucede en lo los tiros de la mitigas, parrilla. lo reduces, pero vamos, tendrías que estar físicamente en un establecimiento para ver cómo podrías tú adecuarlo de tal manera que te lo permita, ¿no? Y por eso se llama gestión de alérgenos. Cuando haces este seguimiento, este control, no lo vas a erradicar. Simplemente vas a evitar que se dé un contacto cruzado hacia aquellos ingredientes que son no alérgenos cuando vas a procesar, por ejemplo, un pescado, que es un alérgeno que a lo mejor solo lleva un arroz o una ensalada, haces esa previa, esa separación y reduces, como bien dices, mitigas, ¿no? No es una erradicación total. Y también vamos a ser muy honestos, ¿no? ¿Cuánta gente se presenta con cierto tipo de alergia que es difícil de controlar? Son los menos. Ahorita lo de mayor potencial, como bien lo mencionaba la chef, es esas modas que quieren imitar lo gluten free o cierto tipo de tendencias, que es donde se puede dar ese contacto cruzado por una mala planeación o una improvisación, ¿no? Es correcto. Justamente, porque también no pensemos como en asustar a la gente, va a requerir infraestructuras enormes e inversiones enormes y entonces mejor no lo hago. No, yo creo que sí se pueden implementar algunos controles en cocina y que sí existen las posibilidades. El simple hecho como estas cocinas que tienen sus espacios de áreas calientes y áreas frías, pues tal vez nada más agregar un área pequeña para cuando se tenga que hacer un alérgeno, ¿no? O fabricar un producto alérgeno y punto. Porque me queda claro que cuando estás en un restaurante, pues estás a expensas de lo que te llegue. No, claro. Es muy diferente, por ejemplo, cuando estás en una cocina de hospital, ¿no? Que claramente te pasan la lista de, a ver, estos son todos los que están internos y esta persona de la cama 1 tiene tal enfermedad y cama 2 tal enfermedad y ahí sí puedes ir programando los menús para cada uno, ¿no? Es más fácil. Es más fácil, por ejemplo, en el caso de un hospital, ¿no? Siempre. Sin duda. Pero yo creo que, y digo, salvo que tengas más cosas. Ya está del comedor industrial, ¿sabes? Sí, por eso te digo, un comedor industrial como que tal vez tiene más probabilidades de controlar esos aspectos, pero un restaurante, un hotel, siento que tiene que echarle más ingenio, hacer muchas prácticas para definir muy bien sus controles, pero sobre todo irlos madurando. Y no perder de vista lo que hemos dicho con respecto a la inocuidad en la temporada anterior y que va a ser parte de lo que siempre transmitimos como mensaje. Mitigamos, solo mitigamos, no eliminamos, no podemos, ¿no? No hay manera. Mitigamos. Sí, lo que buscamos es reducir las probabilidades no a nulas, casi nulas, no, pero sí, pero es lo que más buscamos, que podamos. ¿no?
Exacto. Pero bueno, no sé qué más controles hay, Nara. Justamente, pues, de ahí son controles ya específicos para cada, por ejemplo, tipos de limpiezas y demás, pero en realidad se centra en darle a saber a la gente que contiene un alérgeno, que la gente pueda tomar la decisión de lo que está consumiendo, eso es lo primordial. Sí hablábamos de la responsabilidad compartida, obviamente es una responsabilidad compartida, pero también el comensal debe ser consciente de lo que está consumiendo y él decidir si lo consume o no lo consume, ¿no? Y pues bueno, no sé si ustedes quisieran agregar algún control que hayan visto ya implementado en algún lugar o nos vamos a conclusiones, chicos, porque el tiempo hoy sí apremia. Come. No, y Ya de nada hecho yo más creo un que... último comentario, y esto sí va más como comensal a todos los papás que tienen niños, bebés, que están caminando y que van a buffets. La responsabilidad, como bien lo dicen, es compartida, vigilen a los niños, porque muchas veces en las áreas de postres, frutas o verduras, ensaladas, ya. están a la mano o los postres, o las Cierto. fresas, Los o toppings. los lácteos, los toppings, o las granolas. Entonces, mucho cuidado, porque luego ahí acusan a la cocina o al gerente cuando es responsabilidad de uno el vigilar a los pequeños y sobre todo tener el control. Sí, bien, buen comentario. Es correcto. Y pues a mí me gustaría ir concluyendo. Yo quiero reforzar una conclusión que iría más como un mensaje a la gente de cocina y a todos los que nos escuchan. Cuando padecemos una alergia no es cuestión de una broma, no es cuestión de un chiste, no somos especialitos o Sangrones. delicados, ¿no? Simplemente Sí, es porque está en riesgo nuestra salud y correcto. queremos prevenir o mitigar ese posible riesgo y no caer en una situación que en vez de vivir una buena experiencia en disfrutar un alimento, vayamos a parar al hospital en el mejor de los casos. Cierto. Muy bien. ¿Tú, chef? Pues nada, yo me quedo con dos cosas muy importantes. Me agarro de la conclusión de Alex. Sí necesitamos estar más capacitados en este sentido, tener más control de lo que hacemos. Me preocupa mucho el asunto de qué va a pasar. Digo, tú lo dices, Alex, porque ya lo conoces, pero ¿qué va a pasar cuando llega? Nunca me he enfrentado, y toco madera, ojalá nunca me pase, con un comensal que en ese momento está teniendo una crisis por alergia y él no lo sabía. Y yo puedo asegurar que muy pocos lugares o muy pocos centros de consumo, llámese restaurantes, comercios industriales, no lo sé, no sé si haya esta respuesta médica, o sea, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y por último, pues una alergia no es una ETA, sin embargo, requiere de toda nuestra atención. Correcto. Muy ¿no? bien. Perfecto. Si me lo permiten, ahora voy con mi conclusión, lo más breve posible. Es, a pesar de todo lo que hemos comentado en este episodio, aquellos que nos dedicamos a este sector de la cadena de alimentos, que es el servicio de alimentos, no hay que verlo como un tema de, vamos, con miedo. No hay que agarrar este tema con miedo. Es ir dando paso a paso. Bien dice la chef, hay que capacitarnos, pero no hay que ir con la idea de que va a suceder la catástrofe. No, es empezar a dar los pasos con confianza para implementar un buen programa de control de alérgenos en mi establecimiento e irlo madurando, sobre todo para que no nos quedemos con una idea de que es muy difícil o casi imposible. Sí se puede, es ir paso a paso para lograr este objetivo. Ara. Yo me quedo con la frase que les mencionaba, la verdad es que a mí cuando la escuché me voló la cabeza. El de que lo veamos limpio no quiere decir que no haya microorganismos y el que lo veamos limpio y que no haya microorganismos no quiere decir que no haya alérgenos. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con los procesos de limpieza que estamos implementando. Agarrándome un poco de lo que dice Juan, muchos de los controles ya los tienen implementados para mitigar los temas de inocuidad. De ahí nos podemos agarrar y reforzarlos, ¿ok? Entonces, considérelo, no es algo a que tenerle miedo y es mejor tener los controles, conocerlos, a que nos rehusemos por temor tal vez a iniciar una gestión de alérgenos en nuestros establecimientos, ¿no? Claro. Muchas gracias por todo. Este capítulo estuvo genial, chicos, genial. Y espero también a nuestros... Genialmente largo. A nuestros escuchas les guste, lo compartan, le den like, nos sigan en nuestras redes sociales
Obviamente le den seguir ahí, le den clic a la campanita de YouTube. También nos pueden ir a seguir en Spotify y en iVoox. Y bueno, nosotros nos encontramos en diferentes redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. En la cajita de comentarios se van a quedar todos nuestros datos si es que nos quieren contactar o preguntar algo, y las ligas de los documentos de los cuales estuvimos hablando un poquitín, ¿ok? Muchas gracias a todos, tengan una excelente tarde y pues nos vemos, bye bye. Bye. Bye.